Estamos en la segunda partida de esta semifinal de la Copa Mundial de Ajedrez Fischer Random, donde, como sabrás, están todas las piezas ubicadas de manera aleatoria en la primera fila de cada bando, es decir, no ordenadas. Se le conoce como ajedrez 960 por cuanto hay 960 formas diferentes de ubicar las piezas en la primera fila de cada bando. Bueno, en la primera partida vimos cómo Caruana, con piezas negras, derrotó a Magnus Carlsen, el campeón del mundo. Y digo, no solo el campeón del mundo en ajedrez clásico, sino que también en esta modalidad. Recuerda que el año pasado Magnus Carlsen derrotó en la final a Hikaru Nakamura respecto a este formato de ajedrez Fischer Random 960. Así es que un supercampeón tenemos, Magnus Carlsen, campeón del mundo en todas las modalidades, todos los ritmos, un fenómeno. Y acá, entonces, intentando revalidar su título mundial y en esta semifinal enfrentándose al que podría haber sido su rival en la final. Es decir, tenemos al número 1 y número 2 del mundo en el tablero. Así es que sin más, vamos a ver si Magnus Carlsen logra emparejar este match o si es que Fabiano Caruana mantiene la ventaja tras haber ganado la primera. Comencemos. Abre la partida Fabiano Caruana con D4. Magnus Carlsen responde F5 en una especie de defensa holandesa, pero recuerda, no lo es por cuanto no hay teoría de aperturas con esta modalidad. El objetivo de esta jugada es luchar por la casilla E4 y a la vez abrir el camino para que tanto el alfil como la dama puedan salir con libre fluidez. Continúa la partida con caballo D2, caballo C6, tocando al peón de D4, C3 protegiéndolo, alfil G6, F4 fijando al peón F enemigo y no permitiendo la apertura de la diagonal para el alfil ya desarrollado de Magnus. Continúa la partida con D5 y es que se deja ver el control absoluto de la casilla E4, ¿verdad? Bueno, sigue esto con G4 y ahora E6, manteniendo la tensión. Mencionar que F por G4 sería respondido con un F5 y en caso de alfil F7, entonces dama por G4 y las blancas estarían mejor, sobre todo por los rayos X que esta pieza, la dama, le estaría metiendo al rey negro, ¿verdad? Ahora, luego de este F5, si se hubiese retirado el el negro al alfil H5, entonces seguiría E4 y ¿qué tendríamos? A cambio del peón menos, las blancas tendrían gran control de las casillas centrales. Pero bueno, en la partida se jugó E6, sigue Fabiano con caballo E3, las negras F por G4 y ahora dama por G4. Una jugada que tiene lógica en cuanto a que la dama blanca ahora se activa, pero esto tiene un ligero defecto. Ahora las negras podrían jugar alfil por alfil, es decir, alfil por B1, y las blancas quedarían sin chances de enroque, porque un enroque en el flanco opuesto, es decir, hacia el flanco de rey, sería suicida, ciertamente, al estar abierta la columna G. Entonces, en lugar dama por G4, un poco más fina era alfil por G6, algo más exacta, porque tras caballo por G6 se seguiría con dama por G4 y la idea sería continuar con enroque en el flanco de dama y bueno, el rey estaría bastante seguro, ¿verdad? No obstante, tras este dama por G4 jugado en la partida, Magnus Carlsen entiende que tiene esta posibilidad, así es que hace alfil por B1, torre por B1 y ahora el rey de las blancas no tiene chances de enrocarse por el flanco de dama y si quiere un enroque tendrá que jugarlo por el flanco de rey, que ya dije es bastante riesgoso. Sigue la partida con caballo E7, alfil H4 que ataca al caballo, caballo Fg6 protegiendo a su compañero equino en E7 y además atacando al alfil.
Sigue Fabiano con alfil por E7. Magnus caballo por E7. F5. Caruana tiene una ligera ventaja y busca abrir líneas con esta jugada de peón. C6. Y tenemos el enroque. Y Fabiano se anima a enrocar en el lado más abierto del tablero, lo cual, por supuesto, puede llevar a algún tipo de posición riesgosa para su rey. Así es que, considerando aquello, F por E6 era sin duda mejor, plantando un molesto peón en terreno enemigo con ventaja material, ventaja de un peón. Entonces juega enroque Fabiano, corriendo todos los riesgos. G5 y ahora F6. A ver, capturar al paso con un F por G6 sería un error estratégico importante, porque tras H por G6 veríamos cómo las negras abrirían peligrosamente la columna H para su torre, la cual golpearía con potencia al enroque blanco. Desde ahí entonces que capturar al paso no parece un buen negocio. F6, avanzando y ahuyentando al caballo. H5. Con esto Magnus avisa que va al cuello del rey blanco, lanzando así una tormenta de peones sobre él. De momento, la que está siendo atacada es la dama, ¿verdad? En G4. Entonces la pregunta es, ¿se retirará? Bueno, Caruana juega F7, entregando su dama a cambio de capturar la dama del rival. Ahora, única jugada que no pierde, H por G4. ¿Por qué? Bueno, porque sucede que si se hacía dama G7, evitando esta secuencia, seguiría dama por E6 jaque, rey D8, caballo F5, caballo por F5, torre por F5, dama F8, torre por G5, seguido de torre G8, y la debacle sería total para las negras. Así es que bien pensado por Magnus el entregar su dama a cambio del rival en esta secuencia exacta. Así es que juega H por G4, las blancas F por G8 igual dama y con jaque, caballo por G8, caballo por G4. Y ahora tenemos igualdad absoluta en el tablero. Sigue la partida con alfil D6, desarrollando pieza y además controlando el ingreso de la torre blanca a la casilla F8. Sigue el juego entonces con caballo F3, caballo H6, caballo por H6, torre por H6. Y ahora, como hay una amenaza sobre H2, el alfil y la torre negra en batería y de manera coordinada golpeando contra este peón, y se podría estar amenazando un G4 para desviar al caballo de esta defensa, y así, con la consecuente caída del peón H, las negras estarían mejor. Y por tanto, ¿qué es lo que hace Caruana? Bueno, caballo E5, bloqueando la diagonal al alfil enemigo. Pero esto es una pequeña imprecisión, y ya verás por qué. Mientras decirte que caballo por G5, aceptando el desafío, era lo acertado. Y tras alfil por H2 jaque, seguir con rey F2, rey C7, con idea de pasar su otra torre al ataque. Podría continuarse con caballo F3, torre A, H8, rey E3, torre H3, rey D2, y las blancas estarían a salvo, con un rey sin mayores riesgos. Pero bueno, era mejor entonces caballo por G5, pero en la partida se juega caballo E5, que me parece muy razonable también, es muy humana. Bloquea al alfil que estaba golpeando sobre H2 en combinación con su torre en H6. Sigue esto con rey C7, torre F7 jaque, rey B6, torre B F1, alfil por E5, D por E5 y torre A H8, sobrecargando al peón de H2. Entonces, torre 1 F2 protegiendo en H2, G4, torre 7 F6, torre H3 entregando su peón D6. Y ahora, ¿qué hace el blanco? No va a aceptar el peón D6, sino que juega torre G2. ¿Por qué? Porque en caso de torre por E6, si bien las blancas ganarían un peón, esto permitiría la activación de las torres negras y por tanto seguiría G3, H por G3, torre por G3 jaque, torre G2, torre E3,
rey F2, torre E4, torre E7, A5. Luego podría seguir un torre H5, amenazando al peón de E5. Y bueno, repito, sería peón de menos para las negras, pero mucha actividad para sus torres. Las torres blancas, en cambio, no lucen tan activas como la de las negras. Desde ahí entonces la compensación y la igualdad. Pero bueno, las blancas no aceptan el peón de 6, juegan torre G2, las negras torre E3, torre por E6, ahora sí que Fabiano Caruana acepta capturar el peón de 6, A5, rey F2, torre E4, torre E7, torre H5, rey E1, torre H3, E6, A4, buscando fijar el flanco de dama de las blancas para hacerlo así menos dinámico. Sigue la partida con A3, rey A6, torre E8, rey B5, E7. Y bueno, ya no es posible seguir permitiendo el avance del peón blanco. Por tanto, las negras juegan ahora para cazar al peón de E7 a cambio de entregar el suyo en G4. Sigue la partida con torre H7, torre G8, torre H por E7, torre 8 por G4, rey C4, torre por E4 jaque, D por E4. Y llegamos a este final ventajoso para Magnus, considerando la actividad de su rey, mucho más avanzado, versus la pasividad del rey de Fabiano. Sigue la partida con H4, ahora E3. El rey blanco ya no tiene forma de activarse de manera inmediata debido a que el peón negro en E3 controla las casillas D2 y F2. El rey entonces de Fabiano Caruana carece de movilidad. Sigue la partida con torre G4 jaque, rey B3, torre B4 jaque, rey C2, torre por A4, rey por B2, H5. Un avance de peón que mucho futuro no tiene. Rey por C3, comienza a caer la fruta madura en el campo del estadounidense. H6, torre H7, torre H4, error de Fabiano. Esta es una jugada en extremo pasiva. Mejor era resignarse a perder el peón pasado a cambio de capturar el peón central del oponente. Esto a través de torre E4, torre por H6, torre por E3 jaque, y así se hubiera ofrecido mayor resistencia. Pero con esta jugada pasiva, Magnus Carlsen claramente está mucho mejor en la posición. Continúa con B5, pero aquí está el tema. Error de Magnus, que desaprovecha la ocasión para ganar la partida. Esto porque ahora el rey blanco podrá reintegrarse a la lucha. Entonces, mejor que B5 era C5. Y si ahora rey F1, buscando meterse en el juego, seguiría C4, seguido de rey B3, C3, C2, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre B5 y C5? Ahora lo verás. B5 por parte de Magnus Carlsen. Caruana ahora puede jugar rey F1 con toda confianza. El rey busca mejorar. C5, torre H5, C4, rey G2, rey D2, rey F3, C3, torre D5 jaque, rey C1. Esto es una partida ya igualada. Pero increíblemente ahora Fabiano, teniendo 6 minutos 42 segundos en el reloj, juega sin presión torre de 6. Y con esto pierde la partida, porque ahora el avance del peón C de las negras será imparable. Uno puede entender que lo que hace Fabiano es cuidar su peón de H6 para que no caiga. Pero esto es una imprecisión. Ya veremos el porqué. Primero decir que la jugada correcta era torre H5. Ahora, si rey D2, para seguir con C2, entonces torre D5 jaque. Y tras rey C2, torre H5. Y la torre blanca no dejaría al rey negro salir libremente de la columna C. Entonces las negras podrían idear otro plan, por ejemplo B4, para intentar salir con el rey por la columna B. Y de esta manera abrir el paso a su peón de C, que está a 2 casillas de coronar, ¿verdad? Pero aquí igualmente las blancas seguirían con A por B4, rey B2, y ahora torre C5, y en caso de C2, rey por E3, y tras un C1 igual dama jaque,
torre por C1, rey por C1, rey D4, torre por H6, E4, y aunque no lo creas, esto sería tablas, porque son dos peones por los cuales la torre negra debería de velar y el rey negro estaría muy fuera de juego. Increíble, ¿verdad? Todo lo que hace es llevar una jugada correcta o a una imprecisa. Esto es el ajedrez, el juego más difícil del mundo muy probablemente. Entonces, torre D6, error de Fabiano, y ahora verás el por qué. C2, torre B6 buscando cazar al peón de B5 y además impidiendo que el rey de las negras pueda escapar por la columna B. Pero el problema está en que lo puede hacer por la columna D. Así es que eso es lo que hace Carlsen. Rey D2, torre D6 jaque, rey C3 y tras esto Fabiano Caruana abandona la partida, ya que si sigue las blancas con los jaques tipo torre C6 jaque, continuaría rey B2 y tras un rey por E3, ahora la fina torre por H6, entregando su torre a cambio de desviar a la torre blanca de la defensa del peón C de las negras, de la coronación propiamente tal. Entonces aquí podría seguir torre C7 para mantener la defensa, pero igualmente ahora sí funciona la coronación C1 igual dama jaque, torre por C1, rey por C1 y aquí está la diferencia. Rey D4. ¿Por qué? Ahora no hay posibilidades de tablas debido a que existe el peón de las negras y por lo tanto tras un rey D2 esta posición se ganaría fácilmente por parte de las negras. Magnus Carlsen no quiere darle ventaja a Fabiano Caruana y le gana en esta la segunda partida, dejando el marcador 1-1, a falta de varias partidas más en esta semifinal de la Copa del Mundo de Ajedrez Fischer Random. Estos dos tienen un nivel parejo, prácticamente idéntico, y eso hace que tengamos partidas tan emocionantes como estas. ¿Quién crees tú se terminará imponiendo en este match y llegará a la final? Recuerda que la otra semifinal se está jugando entre Wesley So e Ian Nepomniachtchi. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video, así como también agradezco, como siempre, a aquellos que hacen una donación al canal y otros que se hacen miembros, siempre apoyando este espacio. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.